que reflejaba ese tema también, el tema de los padres les molestan sus hijos. Era una entrevista que le hacían a un padre y la entrevistadora le decía, como padres, ¿cuál es el horario ideal para su hijo? Y el padre dice, pues mire, 8 horas de colegio, 8 horas de entrecomedor y actividades extraescolares y 8 horas durmiendo. La entrevistadora se queda, pero bueno, tendrán que tener ustedes algún tiempo con el niño, ¿no? Y el padre dice, claro, que nos lo traigan un día que nos apetezca ir al Portaventura, pero con monitor, que yo también tengo derecho a montarme en el Dragón Khan tranquilito. O sea, muchas veces es un reflejo de que a veces los hijos molestan porque como no se les quiere, todo lo que hacen nos agobia y no queremos dedicar tiempo a estar con ellos. Otro tema parecido, están hablando unas mujeres sobre los hijos, sobre la educación de los hijos, y dice, educar a los hijos ya me gustaría, pero entre el trabajo, la casa, el cursillo de Feng Shui, las horas de pilates, el cafecillo de la mañana, el de la tarde y el Facebook, ya me dirás tú de dónde se saca tiempo para educar a los hijos, ¿no? Es como decir, y la moraleja es, no tengo tiempo, es un eufemismo para decir que no tengo tiempo, que tengo tiempo para lo que quiero, ¿no? O sea, no, las prioridades a lo mejor están equivocadas y eso es porque a veces los hijos no se conciben con el deseo de amarlos, ¿no? Sino más bien que vienen o por accidente, porque hay un deseo de tener descendencia, que se nos pasa el arroz y queremos tener descendencia. Entonces creo que eso no es un motivo suficiente para traer hijos al mundo, porque si no luego nos van a agobiar. Y ya para acabar esta parte, decir que para mí la base de la educación de los niños, por supuesto, ha de ser el amor en forma de comprensión, cariño, paciencia y respeto a su libre albedrío. Hay personas que dicen, es que no para de preguntar. Pues ¿cómo va a aprender si no pregunta? ¿Es que hemos nacido sabiendo? Pues lo vamos aprendiendo todo y para aprender necesitamos preguntar. Pero si el niño cuando pregunta siente que al adulto le molesta, pues al final se calla y pues va aprendiendo por otra vía, ¿no? A base de palos más que de alegrías, ¿no? Por eso creo que es muy importante que los niños aprendan jugando, que sean felices y que tengan una buena autoestima. Y sobre todo que no tengan miedo de los adultos, de los padres, de los profesores, porque es la única manera que puedan ser felices. Por eso soy contrario a los malos modos, a la aspereza, a la intransigencia y a la severidad. Y ya para acabar la charla, dar unas pequeñas pinceladas de lo que para mí es el amor al prójimo, a los demás. Para mí el amar a los demás como uno mismo significa sentir al otro como a ti mismo y procurar la felicidad tanto como uno desea la propia. Se trata de procurar no perjudicar a los demás con nuestras actitudes egoístas y de contribuir a su felicidad en la medida de nuestras posibilidades. Sin embargo, ahí a veces el egoísmo también nos juega malas pasadas. ¿Por qué? Porque a veces el verdadero amor al prójimo es sustituido por el deseo de ser admirado y alabado, de dar una buena imagen. Se busca la fama, el éxito o el dinero. Y se confunde el ayudar a los demás con el deseo de notoriedad. Y eso hace que se despierten egosentimientos como la envidia y la hipocresía. Esto pasa mucho en la política, ¿no? Todos los políticos cuando llegan las elecciones, oyes lo que dicen y dices, este hombre nos va a salvar al mundo. Y los ves ahí en los supermercados besando niños, madre mía, qué cariñoso que es. Y luego cuando llegan al poder, se sube el IVA, el bajo, la renta. Es decir, hay una imagen que se da de bondad para que las personas confíen y cuando esas personas ya han depositado el voto, entonces uno ya hace lo que tenía pensado hacer. Es decir, no hay una ayuda al prójimo, sino más bien uno se vale del prójimo. La envidia es uno de los egosentimientos que aparece en las relaciones sociales. Es un egosentimiento que se manifiesta como una aversión o rechazo hacia aquellos que poseen algo que uno desea conseguir. Ese algo puede ser una posesión material, como puede ser la riqueza, la belleza, o una posesión espiritual, como puede ser la bondad o la capacidad de amar. La envidia está muy unida a la vanidad, a ese deseo de ser más que los demás. Y surge de
querer ser más que los demás y estar continuamente comparándose con los demás para quedar por encima de los demás. Y si no se consigue quedar por encima, entonces viene el rechazo, ¿no? La animadversión hacia esas personas. Puede ser menor o mayor, la antipatía, repulsión, rencor e incluso odio. Ante la imposibilidad de conseguir aquello que uno desea, incluso esto puede provocar impotencia, depresión y tristeza. La persona envidiosa es capaz de urdir cualquier plan para humillar o perjudicar o criticar a aquella persona a la que envidia. Se alegra por la desgracia del otro y se entristece por su alegría. Por eso transforma la realidad para hacer creer a los demás que se está siendo perjudicado por el envidiado o para justificar o encubrir sus agresiones hacia aquella persona a la que envidia. Es una gran causa de infelicidad, puesto que se despiertan los egosentimientos más perniciosos y contrarios al amor. Porque uno ya, al quedar atrapado por la envidia, lo que más le motiva en la vida es tirar por tierra a la persona a la que envidia. Esto, nuevamente, como digo, en política aparece mucho, ¿no? Sabéis, por ejemplo, las películas americanas, cuando las películas estas de presidentes, de campañas electorales y tal, el equipo de uno de los candidatos ya está buscando los trapos sucios del otro para ver si salen a la luz y así el otro queda descalificado a nivel público y uno se aprovecha de esa descalificación. Son las envidias. Entonces, ¿cómo se puede vencer la envidia? Pues primero hay que reconocerla y luego no permitir que nos domine a la hora de actuar. Por supuesto, la superación definitiva viene cuando desaparece el afán de protagonismo y el deseo de ser más que los demás. Si tú no quieres ser más que los demás, nada te motiva a perjudicar a los demás. La hipocresía es otro de los egosentimientos que puede aparecer. Es el deseo de aparentar ser lo que no se es, de dar buena imagen. La persona hipócrita es aquella que no desea avanzar, sino que solo quiere aparentar con el objeto de ser alabada o admirada. Es decir, no se busca cambiar interiormente, sino solo dar una imagen de cara al exterior. Por eso la hipocresía es un gran enemigo del avance espiritual, puesto que la persona no trabaja para cambiar y eliminar su egoísmo, sino solo para ocultar ese egoísmo a los demás y dar una imagen de falsa bondad. Esto es muy importante porque sabéis que tanto en política como en otras facetas de la vida siempre pueden surgir personas que aparentan querer ayudar a los demás, pero detrás de ese querer ayudar a veces se esconden intenciones de aprovecharse de los demás. Y entonces ahí hay que estar atentos para distinguir cuando una persona quiere ayudar verdaderamente o cuando quiere aprovecharse de uno, ¿no? Y eso, la mejor manera es ver si lo que esa persona dice cuadra con lo que hace. Porque si no cuadra, ahí ya hay una doble intención. Por ejemplo, la persona hipócrita se contradice constantemente, por eso, porque habla una cosa y hace otra muy diferente. Por ejemplo, la persona que alardea de modesta no es modesta, porque el modesto no alardea, con lo cual es una manera de... O la persona que dice que hace las cosas altruistamente, pero luego pasa la factura, tampoco está siendo coherente, porque dice una cosa y hace otra. Por lo tanto, es importante... tanto para uno mismo el no actuar con hipocresía, pero también es importante reconocer cuando hay hipocresía por parte de los demás, porque esto evitará que nos llevemos chafones y que nos dejemos llevar por cosas que al final no nos ayudan, sino que nos perjudican. Por eso la hipocresía también se vence, se reconoce cuando... primero hay que reconocerla para vencerla y luego hay que intentar no permitir que nos domine a la hora de actuar. Y nuevamente la superación definitiva viene cuando ya renunciamos a ser más que los demás y al afán de protagonismo. Y ya para acabar la charla, como conclusiones de ella, muy brevemente, deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno al desarrollo del amor y a la eliminación del egoísmo, que solo se evoluciona verdaderamente cuando se desarrolla la capacidad de amar y se elimina el egoísmo, que el egoísmo tiene muchas ramificaciones, que todos tenemos una parte de ellas, que no es nada malo reconocerlo, porque el reconocerlo es el primer paso para superarlo. Igual que la persona que es alcohólica y no lo reconoce nunca se va a rehabilitar, la persona que tiene egoísmo y no lo reconoce nunca podrá superar el egoísmo. Y el egoísmo, como digo,
todos tenemos una parte, cada uno en su medida. Por lo tanto, empecemos a reconocer esa parte e intentar mejorarla. Y de esta manera, poco a poco, podremos ir superando nuestro sufrimiento y dándonos cuenta que muchas veces el sufrimiento no depende de los demás, sino de nosotros mismos. Porque nosotros no podemos cambiar a los demás, solo podemos cambiarnos a nosotros mismos y que con eso esperar que otras personas puedan tomar ejemplo, ¿no? Para mí el destino del ser humano es aprender a amar incondicionalmente. En cada vida damos un pequeño paso hacia ese objetivo, pero para eso debemos distinguir y reconocer lo que es el amor verdadero y distinguirlo de lo que es el apego o el amor egoísta. Debemos luchar para que nuestra vida sea un reflejo de nuestros sentimientos. Y al mismo tiempo debemos respetar la libertad de sentimiento de los demás, para que ellos también puedan vivir conforme sienten. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación desde el interior hacia el exterior, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Ya para acabar la charla, simplemente comentaros que los libros los podéis descargar gratuitamente en formato PDF en la página web, que es lasleyesespirituales.blogspot.com. Esto para el que quiera, digamos, se maneje bien con leer en la pantalla o con los lectores de libros electrónicos. Para los que os manejéis más con el papel, hemos traído libros en papel. El precio del libro es 2 euros, que es para seguir haciendo más. Es decir, yo no gano, no me lucro con esto, porque creo que el mensaje del libro no me pertenece, que es algo para compartir y que por eso se hace de esa manera. Deciros que en la página web también podréis acceder a algunas charlas y vídeos sobre el tema de hoy, sobre el tema de las leyes espirituales y del origen emocional de la enfermedad, y también ver la agenda de charlas y los sitios donde podéis conseguir los libros. Y ya simplemente me queda daros las gracias por vuestra atención, agradecer a todas las personas de Conciencia que me hayan invitado y pues espero que os haya gustado la charla. Gracias.